Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos a nuestra tertulia número 113 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. 19 de enero rendimos homenaje a uno de los productores más prolíficos del teatro español, Juan José Vane, que nos ha dejado hoy. Rescatamos esta entrevista inédita grabada en 2006 en el Teatro Romea de Murcia y realizada por mi amigo Manuel Martí y un servidor. Que la disfrutéis. Bueno, este año entre los espectáculos que has llevado junto a Filomena Maturano ha sido la de La Duda con Amparo Rivelles. Sí. Amparo Rivelles, bueno, sufrió el problema que tuvo y se tuvo que suspender la gira. Habéis encontrado a Nati Mistral, pero hasta septiembre no se puede volver a empezar la gira. En octubre, exacto. ¿Cuáles son las consecuencias o los contratiempos para el productor cuando pasan estas cosas? Pues muchos, muy graves. Lo que pasa es que yo pienso que la gran tragedia ha sido para Amparo, que después de 64 años de profesión ha tenido que decir que ya no puede más. Y efectivamente Amparo, que ha sido una actriz se tenía que estar muriendo para sostener una función. Yo incluso recuerdo haciendo Los árboles mueren de pie en el Teatro Alcázar de Madrid, y se puso malísima, con un problema grave incluso de respiración. Y llamamos a los médicos, vino una UBI móvil, dijo hay que llevarla inmediatamente al hospital. Dijo, yo nunca he dejado una función sin acabar, yo acabo la función, y estuvo con la ambulancia en la puerta de camerinos y con un médico y una enfermera, y cada vez que salía de escena poniéndole oxígeno, pero acabó la función. Y ahora cuando dijo en Santander, precisamente en mi tierra, era la segunda ciudad donde actuábamos, se dirigió al público por la noche. Pues señores, ha sido 64 años de profesional y desgraciadamente no puedo seguir, y esta noche he hecho mi última representación de teatro y me retiro allí en esta ciudad. Y claro, pues para ella, después de una carrera tan importante en España y en México, y haber trabajado con los mejores directores de España y algunos del mundo como Orson Welles, pues bueno, pues ha sido más tragedia para mí. En cuanto a mí, pues bueno, un problema de una producción que antes de levantarse el telón se habían invertido unos 70 millones de pesetas y bueno, y se me han quedado colgados. Al mismo tiempo, una pequeña subvención que me había dado el Ministerio de Cultura, pues la tengo que devolver después de haber hecho los gastos, aunque siga con otra actriz, pero ya se ha pasado el plazo de hacer un número limitado de funciones que me obligan y no puedo. Bueno, un desastre económico tremendo, pero que hay que asumir y que bueno, hay que luchar por ello. He pagado a todo el mundo, no he dejado a deber nada, pero bueno, he tenido que vender una casa aquí de Madrid para poder pagar. Porque orden empieza a pagar por los actores. Sí, indudablemente el primero pagar. Luego supongo el director. Sí, después el director y también, bueno, y luego la gente que ha hecho los decorados, los que han hecho el vestuario. Era un vestuario muy, muy caro, de época de 1900. Pero bueno, lo que sí he tenido es comprensión en toda la gente. Yo he ido pagando, han esperado, luego se ha pagado a todo el mundo. Y actualmente pues no debo nada de esta producción y recomenzaré La Duda, porque es una preciosa obra. Cuando aquí vendremos en noviembre, ya lo veréis, un gran melodrama con connotaciones sociales el autor número uno de la generación del 98, y que es una versión libre del abuelo de Pérez Galdós, en que el abuelo se convierte en abuela, en que es no porque le operen,
No, ni porque sea transexual, sino porque literalmente yo pensé que incluso en vez de ser un abuelo, siendo una abuela, es un enfrentamiento de suegro y nuera, y que siendo de suegra a nuera, o sea, de mujer a mujer, dramáticamente eran más intensos, ¿no? Porque un enfrentamiento de una mujer con otra mujer, bueno, se pueden decir hasta el precio. Incluso lo pidió Amparo Ribelles, ¿no? Para despedirse, como... Sí, yo se lo sugerí y me dijo que le parecía buena idea, y ya que además yo se lo sugerí porque su padre se había despedido con esa obra. Entonces, hicimos la versión y dice, me gusta mucho, lo voy a hacer. Pero no lo pudo hacer. Muy entrañable, a mí, yo que había hecho ya 6 obras con ella, esta era la 7ª, pues me hubiera gustado mucho. En cuanto a las obras que selecciona para producir, Sí. digo que suele apostar sobre seguro, ¿no? Galdós, Miura... Ya, pero a veces eso es muy... Eso no hay nada seguro en teatro. Ha habido obras de Pérez Galdós que han sido un fracaso enorme. Por ejemplo, yo recuerdo una obra que se hizo en el Teatro Lara de Madrid sobre la adaptación de una novela de Pérez Galdós, Miau, y duró 10 días en cartelín, fue un fracaso. O sea, ir sobre seguro, no. Depende que el público vaya, y luego también depende cómo que les guste, cómo esté hecha. Miura, pues mira, Miura aquí en estos momentos se está haciendo muchos Miuras con su centenario, y unos como 3 sombreros de copa han sido un gran éxito, y sin embargo una obra que se estrenó, hizo la primera representación aquí de La Bella Dorotea, ha sido un fracaso tremendo en Madrid, en cuanto ha llegado a Madrid. O sea que seguro en teatro no hay nada. Yo te diré, a veces me contaba precisamente hace unos días Amparo Ribelles hablando de este asunto, de que cuando ella tenía compañía propia hizo una producción de una obra que se llamaba Una noche en Samarcanda, un decorado carísimo, un vestuario carísimo. Aparte de ella iban 5 primeros actores más de primera línea. Bueno, todo el mundo decía menudo éxito. Fue un fracaso espantoso, tan espantoso que tuvimos que decir, vamos a poner algo para cubrir la temporada porque no viene nadie. Y se nos ocurrió una obra de repertorio que la podíamos montar, nada, con un decorado muy barato, aprovechando cosas que teníamos de la otra obra, yo sacando mi vestuario que ya del armario, cada actor puso su vestuario, y dice, bueno, pues lo menos para mientras pensamos otra cosa, y en 10 días montaron una obra en la que no confiaba nadie, pero que para cubrir rápidamente eso, y que eran 3 personajes, no tenía mucho presupuesto, y fue el éxito de la temporada y estuvo cerca de 2 años en cartel. O sea que, y de estas anécdotas te podría contar muchas. En el Teatro Lara, hace tiempo, el entonces empresario, Conrado Blanco, siempre dividía la temporada de Madrid con 2 actores. Empezaba en septiembre con Rafael Ribelles, precisamente, y luego en enero venía una actriz argentina que hacía temporada en España y en Argentina, entonces mítica actriz, Lola Membrives, era una de las grandes, vosotros ni habíais nacido, pero bueno, de las grandiosas actrices, y él estrenaba siempre las obras de José María Pemán, y todos los estrenos de José María Pemán en aquel momento eran un éxito. Y dice, bueno, la próxima temporada la voy a armar, voy a juntar a Lola Membrives con Rafael Ribelles y además con una obra de Pemán. Pues lo hizo, y fue un fracaso estrepitoso y no fue nadie. Más reciente, hace poco, yo estaba haciendo en el Teatro Alcázar Un marido ideal, y en el Teatro Infanta Isabel, una productora, Ana Gelín, cogió una obra que había sido un gran éxito en Broadway y que estaba muy de actualidad porque trataba el tema del SIDA. Y lo contrató para protagonizarlo un actor que había
estaba muy de moda en televisión, que era Coronado, José Coronado, y a la actriz en ese momento más de moda del cine, que era María Barranco. Los juntó y no fue nadie. Fue otro gran fracaso. Y yo, que estaba haciendo un marido ideal de Oscar Wilde, que me decían, qué arriesgado eres, Oscar Wilde no va a interesar nada ahora. Una obra que es un marido ideal sobre la cosa pues eso, de una historia amorosa y de una carta y no sé qué. Pero fue un exitazo. Luego con una compañía pues normal, María José Alfonso, Víctor Valverde, Jaime Blanch, bueno, una compañía bien, pero tampoco de... Y sin embargo, fue un exitazo y los otros, vamos, no fue nadie. Y las críticas horrorosas, el público salía echando y sobre todo el público, porque no iban, decían, si es que no saben si les va a gustar o no, es que no viene. O sea que en eso no se puede ir sobre seguro. En ello está la promoción, supongo, también. No, mira, el público cuando decide no ir a una obra, por mucha promoción que le hagas, no va ni gratis. Y una obra, si interesa, y el boca a boca, que se llama, no sé por qué, porque debía ser el boca a oído, porque el boca a boca es que se van dando la boca y uno a oído, pero el boca a oído, entonces se corre y a lo mejor pues empieza a regular, pero vas viendo que día a día va aumentando y luego es un exitazo enorme, no ha tenido una gran promoción. Por ejemplo, ha ocurrido en este momento con el método Ronham. Empezó Pachi Pachá la primera semana, va siendo un poquitín mejor, ya lleva 2 temporadas y acaban de firmar hacer el tercer año, la próxima temporada, la tercera temporada, en el mismo teatro sin quitarlo, o sea, hace 3 años lo van a hacer. Y tampoco le han hecho una gran promoción ni nada. Víctor o Victoria le han hecho una promoción acojonante, y la han tenido que quitarlo de cartel porque así con Paloma San Basilio, Paco Valladares, no sé qué, Paloma San Basilio, que la producción anterior había sido un exitazo de My Fair Lady, la misma publicidad que My Fair Lady, todo igual, y lo han ido. O sea que en teatro no hay nada seguro. Pero en su caso concreto se ha visto que los demás autores por los que ha apostado han sido clásicos. Yo siempre... ¿No tienes en mente el coger y en un futuro hacer otros autores más jóvenes o nunca te lo has planteado? Sí, me lo he planteado a veces, hace tiempo, he tenido fracasos y bueno, y otras veces éxitos. Recuerdo que hice una obra de Ricardo López Aranda, que se llamaba Isabel Reina de Corazones, sobre la vida privada de Isabel II de España, y fue un gran éxito. Y también hice otra obra que fue muy bien, Juana del Amor Hermoso, de Martínez Mediero. Pero los textos que a mí me llegan de la nueva generación, y a mí me parece que no conectan con el público, que son textos... Hay autores, muchos que me han dicho, no, yo no escribo para el público, yo escribo para mí. Y bueno, pues, pero yo soy una empresa privada, tengo que pagar de lo que entra por taquilla, tengo que vivir de esto, como cualquiera vive de su profesión, y creo que hay, en el teatro, igual que en todo, pues igual que en la medicina, hay un señor que es muy buen médico cardiovascular, y otro es muy buen otorrino, y otro es muy buen cirujano, y otro es muy buen oftalmólogo. Pero si al oftalmólogo le dices que haga una operación de vesícula, pues posiblemente la haga muy mal. Entonces cada uno tiene su especialización. Dices, ¿por qué ser otorrino y por qué no es cirujano y por qué no? Porque cada uno elige. Yo he elegido hacer teatro de grandes títulos de la literatura española y universal. Y entonces me he especializado en eso y sé más cómo manejar ese material, a lo mejor que otros, que sí saben manejar mejor que yo el teatro de vanguardia, un teatro más, si quieres, más contemporáneo, pero bueno, yo creo que en eso lo importante es hacer lo que se haga, hacerlo muy bien.
Y bueno, yo me he especializado en hacer un teatro que creo que se debe hacer, pero que también creo que se debe hacer otro tipo de teatro. Pero que yo estoy más capacitado para hacer un teatro de repertorio universal, de hacer lo mismo a Pirandello, que a Priestley, que a Oscar Wilde, que a Calderón de la Barca o que a Eurípides. Sí, son los grandes nombres al fin. Y que son los grandes nombres, y a mí me gusta eso. Quizá yo, mi cultura, yo leí mucho en mi juventud, desde muy muy joven, los grandes autores de todo el mundo, las obras completas, y quizás sin darme cuenta yo me he hecho una formación más propia para hacer ese tipo de teatro y hacerlo bien. Y sin embargo hay otra gente que este tipo de teatro no lo harían a lo mejor como creo yo que se debe hacer, pero sí hacen mejor que yo el teatro de vanguardia o el teatro de nuevas generaciones, y que creo que los dos pueden convivir lo mismo que conviven en su profesión un otorrino y un cirujano. El siguiente paso es escoger el director. Sí. Escoger el director acorde a la obra o... Sí. Escojo el director pensando en que hay directores que montan muy bien la tragedia, otros directores que tratan muy bien la farsa, otros les va más el teatro clásico, otros, no sé, y unas veces acierto y otras no. Lo que ocurre es que yo antes hablo con el director y yo les propongo la obra y el reparto, por lo menos la cabecera, los actores, y cómo yo veo la obra. Y si ellos están de acuerdo, pues si yo quiero una obra con decorados realistas, yo lo veo así, quiero que el decorado lo haga fulanito, menganito, esto, lo otro, quiero este texto, quiero esta versión que le muestro, y si me dicen que sí, que les gusta y que quieren seguir la línea que yo quiero hacer, pues muy bien, lo contrato. Y también ha habido veces que me han dicho, sí, estupendo, me parece, y luego han ido y han empezado a hacer lo que les ha dado a ellos la gana, no lo que yo quería, con lo cual les he llamado, les he dicho, mira, tenemos un contrato que vale 2 millones de pesetas, o 3 o 4, para esto, así que te voy a hacer un talón pagándote el contrato, pero a partir de ahora no quiero que sigas dirigiendo la obra porque no es lo que yo quiero que se haga. Y he contratado a otro señor. Y curiosamente, más de 10 veces has trabajado con Ángel Fernández. Sí, yo con Ángel Fernández he trabajado bastantes veces, te voy a decir por qué. Porque yo tuve una compañía de teatro lírico, de ópera española, opereta y zarzuela, durante 14 años, y él era el director habitual que me dirigía siempre. Cuando yo decidí dejar, decir, bueno, yo ya he hecho por la zarzuela todo lo que yo creía que se debía hacer, de ponerla más al día en el sentido de no hacer cosas cutres, de hacer espectáculos que se parecieran más a un musical que a un zarzuelón, y cuando ya yo ya sabía que ya no podía hacer más en ese género y ya estaba harto de hacer la del chocho del zarzal, pues decidí que quería dedicarme a otro género y elegí hacer el teatro de repertorio, el cual yo había hecho también anteriormente, esa es la verdad, en festivales de España. Yo la primera compañía a los 25 años que fundé para hacer teatro como productor, y en la cual iba también como actor yo, ya hice una obra de Goldoni, que es La Posadera, y también otra de Molière, que era El enfermo imaginario. Y entonces retomé ese camino, pero ya de distintas formas, de una forma más continuada. Yo en Madrid había hecho zarzuela, pero no había hecho ninguna obra de teatro. Te estoy hablando del año 79. Y entonces decidí, había muerto Miura en ese momento, y decidí debutar en Madrid con, para mí, la obra más importante de Miura, que es Maribel y la extraña familia, donde está implícito el teatro del absurdo, no tanto como en Tres sombreros de copa, ni Pobre ni rico, sino todo lo contrario, pero va un poco más en esa línea, y que bueno, y lo hicimos. Y luego ya, justo al año siguiente, hicimos la primera montaje que yo hice de Filomena Marturano, y un estreno de Antonio Buero Vallejo, que era el primer estreno que se hacía ya sin censura.
en que todos decíamos, bueno, ahora Buero Vallejo, sin la censura franquista, bueno, las cosas que va a decir, y fue un fracaso. Y era Buero Vallejo y decía, bueno, te vas a inflar la primera obra de que escribe Buero Vallejo sin censura, que se llamaba además Jueces en la noche. Lo que va a ser eso. No pudo pasar de Madrid. Como por ejemplo Alejandro Casona, cuando cogió y llegó, bueno, estrenó todas sus obras seguidas y todo esto. Y de él concretamente, pues hiciste hace 2 años una producción que duró casi 2 años. Sí. Pamplona. Sí, La Casa de los Siete Balcones. Balcones. Se hizo en Lorca, se hizo en Yecla, se hizo en algunos sitios por ahí. ¿Qué le lleva a pueblos como Torre Pacheco? Pues mira, me lleva lo siguiente. En Torre Pacheco me han insistido muchas veces en que vaya. Entonces quisieron que fuera con el retrato de Dorian Gray. El montaje tal como estaba concebido era imposible porque es un escenario muy pequeño. Entonces, anteriormente me lo habían pedido otras ocasiones, siempre les había dicho que no. Y ahora ya que hemos estado allí, este decorado que tenemos es un decorado que yo llamo acordeón. Se puede hacer con 5 metros de embocadura y con 14, mucho más grande incluso de lo que habéis visto aquí. Con 9 metros de fondo y con 6, con la altura que tiene y con 2 metros de porque se despieza y se hace como un rompecabezas y se arma, depende cómo sería este sitio. Pues bueno, armaremos una cosa muy pequeña. Estábamos aquí en Murcia y nos lo han pedido tantas veces y han insistido tantos que ya pues he dicho, bueno, lo vamos a hacer. Hablé con Concha y digo, ya se hará un montaje muy esquemático, no es eso, pero dice, bueno, es un día, tiene tanto interés que vamos a hacérselo, porque a mí me gusta también llevar el buen teatro, no solo a grandes teatros como el Comea o como el Cervantes de Murcia o que la Vega de Bilbao, sino también que creo que es muy bonito acercar el teatro también a pueblos más pequeños, donde a lo mejor pues la gente no se desplaza con tanta facilidad, y llevarle a las grandes figuras y los grandes textos también, porque al mismo tiempo, a mí me gusta que al mismo tiempo de entretener a la gente, de que no se aburran, sobre todo yo simplemente me planteo que no se aburran las personas, que no se aburran en el teatro, porque el teatro no puede ser aburrido, tiene que ser un espectáculo que engancha a la gente, que se rían, que lloren, que se intriguen, que lo que sea, pero no eso que diga 20 minutos, que ya llevábamos 1 hora. Y las señoras comen bombones y no sé cuánto, y ves que están así mirando los sitios pensando en sus cosas. Yo me pongo muchas veces en el primer palco donde el proscenio que encuentre, de una forma discreta, cuando ya ha empezado la obra, y en vez de mirar al escenario, miro al público. Se dedica a observar. Sí, y veo cuando están cogidos con la obra o cuando les baja la atención y me lo voy apuntando. Si hace falta, por eso casi siempre estreno fuera de Madrid, cuando llegue a Madrid también llegar una temporada en la próxima plaza que es la ciudad que vamos, decimos, mira, aquí baja tal, aquí esto está reiterado, el público aquí se empieza a aburrir, no, hay que recortar esto un poco para que esto tenga más ritmo, porque el público hoy día está acostumbrado al ritmo del cine. Es un ritmo excesivo, yo ya diría en estos momentos. Entonces, pues bueno, yo lo hago así, creo que me va bien. Y sobre todo, para mí, el mejor crítico es el público. Porque, en general, un señor crítico llega a ver una obra y ese día la ha tenido con su mujer y con sus hijos, y viene de mala hostia, y además le duele la úlcera, y tiene sueño, y se sienta, y le parece todo horroroso, y al día siguiente te hace una crítica infame. Yo recuerdo, precisamente con un marido de Oscar Wilde, como un crítico amigo mío además, que me hizo una crítica bastante regular tirando a mala. Y me dijo, es que no me gusta nada, porque es que está pesadísimo, porque es que no sé qué, porque yo creo que tendríais que cambiar esto, es que tendríais que cambiar esto otro, pero no sé qué, y yo lo escuché, pues ya. Al cabo de un mes me llamó y dice, oye, que mira, es que vienen unos familiares míos de fuera, de 5 o 4 entradas, pues que las puedes dejar porque están empeñados en ver tu obra y yo no les voy a acompañar.
Y entonces vino yo la obra, me dijo, oye, me ha gustado mucho, ¿cómo se nota que me has hecho caso y habéis cambiado todo lo que yo te dije? Le dije, pues, no te lo creas, no hemos cambiado nada, es la misma versión que eso, porque no me jodas, pero me dices, de verdad, una obra que ya está montada, pues bueno, luego es un follón, cambiar escenas, poner otra. Pero si a mí, yo he visto otra cosa. No, es que estabas de distinta forma. Es la misma obra con los mismos actores y en el mismo teatro, al cabo de 4 o 5 semanas. Y es la misma representación. Pues es que no me gustó nada y ahora me ha gustado mucho. Es la sugestión a lo mejor del día, o también día, la o variable, sea, o... pueden depender de Supongo que conoció a Arotecle, ¿no? Sí, sí, tuvimos amistad y me hizo buenas críticas y malas. Pero a Arotecle no le gustaba el teatro. ¿Era más de cine o...? No, era muy especial, hacía crítica de teatro, pero el teatro en general no le gustaba. Algunas cosas muy de vanguardia, pero no le gustaba nada. Odiaba los musicales. Fíjate ahora con el éxito. Bueno, y entonces a mí la crítica me la hace el público. Si una obra veo que no le gusta al público, que es el mejor crítico, pues es que la obra no está funcionando. Y yo cuando voy a montar un título, una obra, pienso en el público. Lo primero que pienso es, nunca pienso en el crítico. Y yo que están, ahora haciendo el libro de mis memorias, saldrán dentro de un año, un poco más, precisamente en muchas obras, al final de cada obra que hago es como un capítulo, narrando por qué hago esa obra, con quién la hago, quién la iba a hacer y quién no, quién no sé qué, cómo me llevé con este actor o con esta actriz, qué me pasó con ese director, etcétera, etcétera, todos los entresijos de cómo es. Y hay varias ocasiones y al final, pues digo, y ahora pongo una crítica de fulanito de tal, fulanito de tal, que vieron la misma noche la misma representación y uno dicen que es una obra maravillosa y que no sé qué y el otro la pone a parir. Bueno, ayer cuando estuvimos hablando con Concha nos dijo que fue la que te pidió hacer esta obra. En el caso de que no te hubiera pedido lo que es representar o volver a representar Filomena Marturano, ¿tenías otro proyecto en mente o simplemente...? No en mente. Yo contraté a Concha y estaba contratada y firmado los contratos para hacer una versión teatral de La Tía Tula, dirigida por el mismo de la película. Y ella ya tenía el texto, ya estaba contratado el director, todo bien arreglado, ya empezábamos a ensayar en un momento determinado y ella se empezó a estudiar la obra y entonces se empezó a dar cuenta que no se encontraba en el personaje, que además era un texto muy deprimente, que ya estaba en un momento de su vida que no podía, y que no se veía, y entonces un día me llamó, me dijo que quería hablar conmigo y que no podía hacer La Tía Tula, que aunque lo tuviera firmado, que prefería decírmelo a mandarme un certificado médico diciendo que estaba con una depresión, que no podía hacerlo, etcétera, etcétera, y que ya, bueno, y que lo que sí, que se comprometía a hacer otra obra, a la que yo quisiera, y entonces, yo pues no sé, hablemos, pues te entiendo, si no puedes, yo no te puedo obligar a hacer una cosa que si no te encuentras al personaje no vas a estar bien, y yo quiero que tengamos un éxito, como el que tuvimos cuando hicimos Filomena Marturano, dice, y ella me dijo, ¿por qué no hacemos otra vez Filomena Marturano? Y digo, yo lo he pensado muchas veces que Filomena Marturano tendría una reposición, pero como tú estabas con tu compañía, con tu marido y eso, pues para hacerlo con otra actriz no me apetecía. Y pues ahora puede ser el momento. A mí me apetecería mucho volver a hacer Filomena Marturano, creo que será un éxito como lo fue entonces, sé qué. Entonces pedí los derechos, pero los tenía comprados otra empresa. Entonces tuvimos que negociar con esa empresa, la tuve que dar un montón de millones para que me cediera los derechos que esa empresa había comprado por 300.000 pesetas. Bueno, poco más. Exactamente había pagado por los derechos 2.000 euros. Y yo tuve que pagar 5 millones de pesetas. Bueno, con tu productora hiciste 6 películas en los años 60. ¿No has pensado vincularte o volver a participar en algún proyecto de cine o no, ahora mismo? Creo que es una etapa también cubierta, lo mismo que mi etapa de zarzuela,
sí me gustaría hacer una serie para televisión, pero una miniserie tipo Fortunata y Jacinta, tipo La Regenta, o alguna cosa así, de eso de 4 capítulos de 1 hora, o sobre una novela importante, de autor que sea, igual me da Pérez Galdós que Vargas Llosa, dependiendo eso, y hacer una serie de prestigio que guste al público, que enganche al público, pero que al mismo tiempo pues no sea una cosa simplemente divertida o para entretener, sino que eso sí me gustaría hacerlo. Yo recuerdo no hace mucho con un señor que estaba al frente de la dirección de dramáticos, que le propuse una cosa sobre el teatro, en que en hacer 12 o 13 o 14 semanas un texto de teatro siguiendo un poco la historia del teatro desde Grecia, hacer un texto griego, otro romano, otro de teatro clásico, otro de teatro romántico, otro de un gran vodevil, de Feydeau, de un autor importante, de Viles, y hacer un poco, pues, y un buen texto de un autor italiano, de un autor francés, de un autor ruso, de no sé qué, y que lo presentase todas las noches Amparo Ribelles, como la gran dama de la escena española. Y me dijo, eso no interesa a nadie. Cuando vean Amparo de Ribelles, que tiene la cara con más arrugas que un mapa, y cierran el televisor y se pasan, dice, yo quiero aquí tetas y culos. ¿Te contestó eso? Sí, entero, dramático. Porque hay un vacío enorme. Enorme, cultural, enorme. Y ahora están con los reality shows esos de que a ver con quién se acuesta tu madre, y a ver si tú eres maricón o no, y a ver si se ha salido del armario, y a ver cómo fue la primera noche de la señora tal, y dónde se la follaron por primera vez a tu abuela. Pues el caso es que enganchan. Hombre, claro, porque hay muy poca cultura y porque no se fomenta la cultura y están acostumbrando a la gente precisamente a eso, y entonces pues creo que es horroroso. Yo creo que a la gente hay que darle espectáculos y cosas que le enganchen, que le diviertan, pero al mismo tiempo que por lo menos le diviertan, pero que por lo menos no le adocenen, no le vulgaricen a la gente. Este es mi criterio. Sí, además envenenado, ¿no? Sí, este es mi criterio. A mí, ¿qué coño me interesa con quién se acuesta la madre de Jesulín Enrique? ¿Coño? Ni Jesulín Enrique, a mí me interesa con quién se acuesta, me interesa saber con quién me acuesto yo. A propósito de eso, ¿vosotros os acostáis juntos? No. No somos pareja. Para estar muy de moda. Ya habías casado, ¿no? Somos pareja profesional. No somos pareja profesional solo. Bueno, no, pero el caso es que te dicen, en breve momento le diremos quién es la folclórica lesbiana, y coño, te quedas. A mí qué coño me importa si esa señora es lesbiana o le gusta que la coma el coño su perro. Que no me interesa absolutamente nada. No me interesa nada. Pero y me parece y que, bueno, ocúpate tú de ti. Pero la audiencia dicen que tampoco le interesa el teatro. Bueno, lo están haciendo porque hubo una época en que se hacía Fila 1 en televisión y tenía mucha audiencia, Estudios 1, mejor es Fila 1, Estudio 1, y tenía mucha audiencia. Si se hace bien hecho y se le va acostumbrando, pero se les ha desacostumbrado. De todas formas, el teatro en televisión no es lo mismo que el teatro en vivo. El teatro es un espectáculo, lo mismo que puede ser la ópera o un concierto, que hay que verlo en vivo. No es lo mismo ver un concierto de quien sea, si es de ópera, de Plácido Domingo en televisión, que verlo en un teatro. Y no es lo mismo ver un concierto de los Rolling Stones, si todavía funcionasen en vivo, que verlo grabado en un programa que te ponen en televisión. No tiene nada que ver. Bueno, lo que decía ayer Concha, que por lo menos por una cosa que queda que no se pueden bajar de internet, pues... o sea, medios se pueden medir. No sé, en televisión hay cosas
El teatro, pues bueno, se puede hacer, pero no es el medio. Teatro es para verlo en vivo. Se siente... Filomena Marturano, la ves grabada, se puede decir, bueno, sí o no, pero Filomena Marturano es para que la haga como la hizo Victorio de Sica, coger, hacer un guión sobre este argumento y hacer una película estupenda con unos... El ladrón de bicicleta, ¿no? ¿Ah, no? Sí, el que dirigió El ladrón de bicicletas, sí. La película se llamó Matrimonio a la italiana. Pero es El ladrón de bicicletas, sí. Una pregunta. ¿Siente tener dos trajes, la de la sensibilidad artística y el mundo del teatro y la del hombre de negocios? Cuando yo planteo, yo por lo menos te digo cómo trabajo yo. Cuando planteo, se me ocurre una cosa, entonces fantaseo, me enamoro, me encoño con una cosa y no sé qué, y después que ya lo veo en mi cabeza y tal, entonces pongo los pies en la tierra, llamo a mi equipo de producción y digo, quiero hacer el jardín de los cerezos de Chekhov. Me entusiasmaría y quiero hacerlo así o asado. Vamos a ver si esto a través de una empresa privada se puede financiar y cómo saldríamos, qué capacidad, qué llenos necesitamos de teatro, qué presupuesto, qué no sé qué, y de repente hacemos un presupuesto, un estudio, y digo, pues no lo puedo hacer porque va a ser mi ruina, con lo cual luego no voy a poder seguir haciendo otras cosas de teatro. Entonces yo creo que hay que dejar volar la imaginación y luego poner los pies en el suelo y planteártelo que puedas, porque ¿qué te vale hacer una cosa maravillosa y si luego no puedes pagar a la compañía, no pagas a nadie, el público no va a ir, no, o piensas que no puede ir, porque eso no se sabe nunca, pero de entrada, si sabes que eso, aunque llenes el teatro, no vas a cubrir los gastos, pues no lo puedes hacer, aunque quieras hacerlo. Porque yo de repente veo, el otro día vi en una tienda de Madrid, en Lueve, en el escaparate, un abrigo precioso. ¿Cómo me gusta este abrigo? Que abrigo tan padrón, que es moderno, que da mi otro clásico, pero paz. Digo, vale. Si me cuesta 300.000 pesetas, a lo mejor me lo compro. Entré, pues sí, es un abrigo maravilloso, abrigos, no, sí, ya lo he visto, pruébeselo, lo pruebo. Sí, le queda estupendo, parece para usted estas cosas que te dicen. Digo, sí, ¿y cuánto vale? Pues ese abrigo costaba 5.200 euros. Wow. Es precioso, pero me parece de pecado mortal, porque aunque pudiera pagármelo, creo que no se debe gastar casi 1.000.000 de pesetas en un abrigo. ¿Sería una falta de respeto eso? Sí. Y obviamente, una falta de respeto cuando hay gente que no tiene para comer en el mundo. Entonces yo me puedo permitir el lujo de comprarme un buen abrigo, incluso de cachemir, que me valga 120.000 pesetas, bueno, ya está bien. Pero lo otro, aunque tenga el dinero, me parece que no lo debo emplear en eso. El tema del dinero de las entradas, cómo se reparten los beneficios entre el productor, director, actores... No, mira, te digo. Normalmente los actores llevan un sueldo. Sí. Se parte de un sueldo, vamos a poner 100.000 pesetas en Madrid, por poner una cifra. Cuando se sale fuera de Madrid, si no es una temporada continuada en un teatro mínimo de 3 semanas, entonces cobrarían una dieta estipulada para pagar el hotel y la comida, entonces, y más el sueldo. Entonces, si es para actuar como aquí 3 días, 2 días, cobran el sueldo, la dieta estipulada, más el 50% del sueldo. Y esto en cuanto a pagar a los actores. El director, hay 2 formas de contratar al director. A lo mejor pagarle un dinero, qué sé yo, pues 1,5 millones de pesetas, o 2 millones, o 3, dependiendo. Y luego cada representación, también, pues no sé, supongo que 20.000 pesetas por cada día de representación. O le dices 4 millones, todo incluido. Y te pago al empezar los ensayos 1 millón, al estrenar la obra otro 1 millón, al mes de la representación el 3er millón y a los 3 meses el último 1 millón. También puede ser eso. O le dice, o te dice, págame 3 millones, pero págamelos ya que me hacen falta. Y lo piensas y dices, bueno.
Y luego, en cuanto a la contratación con el teatro, hay distintas fórmulas. Puedes venir, ofreces el espectáculo, dices, este espectáculo a mí me cuesta, por ejemplo, 14.000 euros, todo, pagarlo todo, lo que sea, y yo se lo vendo al teatro pues en 16.000 euros y sé que seguro gano 2.000 euros que me dan para ir amortizando, etcétera, etcétera, y para ganar un dinero. Puede haber otra fórmula que dicen yo te doy el 80% de la taquilla, o el 60, o el 50, dependiendo. Eso varía. Varía entre el 50 y el 100% varía. Sí, pero han analizado antes. Y entonces te dicen, pero yo te garantizo mínimo 10.000 euros diarios. Y dices, bueno, estoy jugándome 4.000 euros. ¿Merece la pena? No merece la pena. O te dicen, un caché, cuando compro, te dicen, pues te garantizo eso y te doy el 90% de taquilla. Pues, ¿Llegaste a una partida de póker? Sí. Y no es una partida de póker porque no estamos jugando de farol, estamos jugando con números de verdad. Pero, o también, hay veces que cuando es una empresa privada que se contrata con otra empresa privada, tienes que ir a pecho descubierto, como pasa en Madrid. Ahora cuando hagamos esta obra te dicen el 60% para ti, para la compañía, en el mejor de los casos, y el 40% para el teatro por poner el teatro. Y los gastos de IVA y de autores y la publicidad sale del bordero. El bordero es de que si vamos al 60-40, lo primero que se retira son esos gastos, con lo cual el teatro paga el 40 y yo el 60. Y luego lo que queda se reparte en la proporción que hemos acordado. Claro, yo os he contestado con la mayor sinceridad y siempre bajo mi prisma, que no quiere decir que lo que yo diga es mi verdad. Y la forma, y luego hay otras que estoy hablando de mi caso, de cómo soy de abajo y de eso, pero no, eso no quita para que hay otra gente que trabaja en cooperativa y que vienen y bueno, se les da al ministerio una subvención, sí, bueno, se gasta, si les da 4 millones, se gastan 2 en el montaje y dicen, bueno, ya hacemos la obra, porque además contratamos unos actores que vayan a porcentaje de taquilla y vienen a la ciudad y si hacen 100.000 pesetas y son 10 actores, pues 10.000 para cada uno si les da toda la taquilla o lo que sea. Y el que lo ha organizado eso no se llama productor, pero sí el organizador del tinglao, pues dice, bueno, yo ya llevo 2 millones ganados, pues ya me conformo. Y en el caso de los pueblos estos tan pequeños parece como que estáis haciendo un favor, ¿no? En el caso de Torre Pacheco, en el caso de... Bueno, pues tampoco, porque nos lo pagan. Entonces no es hacer ningún favor, pero... Bueno, ya, pero no... Sí, no, me pagan en Torre Pacheco. Nosotros vamos a ir allí y, bueno, me va a pagar un dinero suficiente para cubrir los gastos y ganar un poco. Entonces, un poco. A lo mejor voy a Torre Pacheco y gano 100.000 pesetas ese día. Bueno, pues he ganado 100.000 pesetas y porque no pueden pagar más. Sí, pero yo me he asegurado, en vez de me dicen, te damos toda la taquilla, hago cuenta y digo, no cubro el mínimo. Y les digo, pues mira, yo tengo estos gastos y pon 100.000 pesetas más por si tengo algún imprevisto. Y si no, que me quede de beneficio. Bueno, pues sí, pues ya está. Pero eso lo puedes hacer un día, no lo puedes hacer siempre. Sí, no. Los productores, cuando saben mal las cosas, las pasan canutas. Canutas. Yo he pasado muchas noches sin dormir, con unos ataques de angustia y de ansiedad, que a las 4 o las 5 de la mañana me tenía que ir a correr por Madrid, por los bulevares de Madrid con un chándal, porque no podía dormir. Y yo he tenido más de una vez mi propia vivienda en la que vivo hipotecada por el banco. Porque me ha salido mal una producción y porque no tenía dinero suficiente y tuve que, para conseguir dinero y pagar a la compañía, hipotecar mi vivienda y luego no me llegaba todavía el dinero, no lo tenía de otra forma y tenía que hipotecar mi casa donde yo... ¿Y por qué no montó una inmobiliaria? Eso digo yo. Porque yo tengo un amigo, mi misma edad más o menos, que montó una inmobiliaria y hoy es millonario, no, multimillonario. Si yo todo el dinero que ha pasado por mis manos lo hubiera empleado en una inmobiliaria, pues entonces
Yo no me quejo como vivo muy bien, cosas, tal, pero pues sería tan multimillonario con él, que tiene pues varios bloques de casas de arriba abajo Madrid en alquiler, y que un mes con otro, pues limpio, pues le quedan 15 o 20 millones de pesetas, y más las propiedades que van subiendo de precio, y bueno, pues y tiene una casa maravillosa en Madrid, de una plaquita entera, en una zona super residencial con piscina y no sé qué, y 500 metros de piso, y luego una villa maravillosa en la Sierra de Madrid. ¿La del norte? ¿Eh? La del norte, la de La Coruña. Sí, y bueno, y cojonudo, y tiene otra villa en Gandía, y tiene un apartamento maravilloso en Miami, para de vez en cuando ir, pues, bueno, y podría tener más, pero yo tampoco ambiciono eso. Creo que yo me dedico a esto por vocación. Porque lo que te gusta, claro. Pero por vocación no sería director o actor, no, o autor. No. Bueno, yo hago bastantes adaptaciones. La adaptación de Pérez Galdós es mía, lo que pasa es que nunca la firmo por mí. Yo firmo con un seudónimo, se llama Juan Altamira.